Amigos, bienvenidos una vez más a su canal de Jóvenes Católicos. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante. Juan Pablo II, ¿merece ser santo? En mi opinión, Mi opinión es que ¿cómo es posible que hagan esta pregunta? Digo, sí, Juan Pablo II merece ser santo. Solo en México pueden hacer esta pregunta. Digo, ¿por qué lo digo? Porque en México hacen manifestaciones para liberar al Chapo Guzmán, un narcotraficante, y también se quejan cuando una buena persona va a ser declarada santa como merece. Entonces, ¿a qué vengo con esto? Yo sé que hay personas muy inteligentes, muy preparadas, que están argumentando que no les parece su santificación. Y hasta cierto punto admiro y apoyo el hecho de que cuando ellos ven o creen ver algo malo, lo defiendan y quieran hacer cambiar a la iglesia de opinión. No como otros que cuando no les gusta algo, por pequeño que sea o por grande que sea en la iglesia católica, simplemente se van y hasta fundan otra religión. Esa es la parte buena de que estén expresando su opinión. Sin embargo, en este video quiero analizar pros y contras de Juan Pablo II, para lo cual voy a usar argumentos que están circulando en internet. Entonces los vamos a clarificar. Argumentos a favor de su santificación, argumentos en contra y otros que no tienen nada que ver. Bueno, vamos a separarlos para hacer una pequeña lista de puntos y objeciones. Primero, muchas personas dicen que era muy lindo y muy bueno. Muy lindo y muy bueno. No tiene nada que ver con ser santo. Mencionan que él era papa. Sin embargo, hay muchos papas, más de los que deberemos aceptar en la Iglesia Católica, que se les conoce con el término antipapa, es decir, que no hicieron un buen trabajo. Es decir, ser papa no garantiza que sea santo. Y cuando digo que son más de los que podemos aceptar o podemos tolerar, es a partir de uno para arriba, pero lo hecho es que sí hay algunos. Bueno, cambiando de tema, volviendo al tema que estamos aquí con Juan Pablo II, muchos mencionan que fue el primer papa viajero y que pues llevó el pontificado al mundo entero porque viajó a todos lados. Sin embargo, eso no tiene nada que ver. También mencionan que este fue el papa que más viajó, que incluso entre todos sus viajes le dio 3 veces la vuelta a la Tierra o 11 veces de aquí a la Luna, de tanto que se movió, de tan activo que era. Y pues como les venía diciendo, eso no tiene nada que ver. En ocasiones mencionan que Juan Pablo II tenía otros criterios, que sabía cosas malas de la iglesia y que lo ocultaba. ¿Como qué? Como lo sucedió con el padre Maciel, que pues si bien sabemos que era pedraza, una mala persona, que tenía doble vida, doble moral, no estamos del todo seguros si el Papa Juan Pablo II en aquel entonces estaba consciente del hecho. Sabemos que había documentos que acusaban al padre Maciel y a algunos de sus seguidores, o sus alumnos por así decirlo, de actos de pedrastra y pues malversación de fondos, perversión de niños menores, violaciones, etcétera, etcétera. Y eso pues serían los puntos malos. Sin embargo, a partir de aquí, todas las cosas que se le podrían achacar en contra a Juan Pablo II, realmente solo hablan de ese tipo de cosas. Que si permitía que el padre Maciel hiciera esto, no, que si había muchos documentos, que se había acusado, que habían, acusado a la Iglesia Católica de estarlo solapando. Sin embargo, cuando analizas esa información, te das cuenta que acudieron directo a la Iglesia en vez de acudir a la policía. ¿Qué les quiero decir? La Iglesia no mete a la cárcel a nadie. El castigo lo había recibido por obra del Estado. ¿Por qué? Porque es un criminal y merecía estar en la cárcel desde hace muchísimos años. Pero en vez de eso, cuando se armaban de valor para acusarlo, para ponerse enfrente a él, lo que hacían era decirle a la iglesia, y la iglesia pues se dedica a impartir la fe, a hacer obras de caridad, a hacer buenas obras. No anda repartiendo castigos ni metiendo a la cárcel a nadie. Ese fue un error tanto de las víctimas como de los que dicen haberlos defendido, que en vez de defenderlos solo estuvieron haciendo chisme y barullo. Pudieron haber hecho muchas cosas en vez de andar acusando a la iglesia. Ahora pasemos a los argumentos a favor. Ciertamente en este momento ya fue canonizado y ya cumple con los 2 milagros necesarios para que lo declaren santo. Sin embargo, también pide una vida ejemplar. La vida ejemplar, excepto estos detallitos que son hechos por otras personas, no hay nadie que me pueda decir que la vida de Juan Pablo II no fue ejemplar. Muchos atribuyen al hecho de que fuera tan buena persona la persecución que recibió él en la Segunda Guerra Mundial y todos los abusos que se le cometieron en su contra, la pérdida de su familia. Pero pues esas son cosas que, como les venía diciendo antes, no tienen nada que ver. Y como están viendo aquí, obviamente va ganando nada que ver contra los demás argumentos.
La mayoría de la información que vemos en internet no tiene nada que ver con si puede o no ser santo. Cosa que sí tiene que ver es el hecho de que él hiciera un trabajo ecuménico. Es decir, a diferencia de otros papas, fue el primero en entrar a una mezquita, el primero en acercarse a religiones protestantes y el primero en cumplir la voluntad de Dios para la Iglesia Católica. ¿Qué me refiero con la voluntad de Dios para la Iglesia Católica? Dios quiso que fuera una sola. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo de Dios. El primer papa en toda la historia en empezar esta tarea fue el Papa Juan Pablo II. Ciertamente, el Papa Pablo VI y Juan XXIII sí hicieron un trabajo ecuménico al tomar en cuenta las otras religiones para el Concilio Ecuménico Vaticano II, todos lo sabemos. Pero lo que no sabemos es que el primer papa en escucharlos, en acercarse, en tener un trato directo, cordial, con tratados, fue el Papa Juan Pablo II. Hoy en día sabemos que en los países de Arabia Saudita hay lugares donde si no alabas a Alá es pena de muerte. ¿Excepto para quién? Para los católicos. ¿Gracias a qué? Al Papa Juan Pablo II, quien nos permitió incluso poner una capilla en ese territorio. ¿Por qué? Porque ellos admiten que es el mismo Dios y es el mismo criterio, y su religión no se contrapone a la nuestra. Ciertamente, pues algunos dirán, pero ¿cómo son una bola de terroristas? No, no es cierto, no todos son terroristas, no toda la gente de musulmana es mala. Mucha gente honrada, mucha gente buena, y la mayoría de las enseñanzas de Mahoma, si no es que todas las enseñanzas van de acuerdo a la voluntad de Jesús. Y muchos dirán, pero él declaraba la guerra, oye, pues solo peleó 3 semanas, y en batalla solo 2 días, y tú dirás, Jesús no tiene un solo golpe, pues no. Cuando llegó la hora, en el momento indicado, cuando era necesario para proteger a Dios mismo en el templo, defender sus intereses, el hecho de que no estuvieran vendiendo, haciendo mercancía, haciendo riquezas en el templo, incluso Jesús se enojó, Jesús armó un barullo, lo que pasó también, como sabemos, en Semana Santa, y es lo que tenemos entendido pasó entre lunes y martes, después del Domingo de Ramos. Entonces, podemos entender que el primer persona que logró este acercamiento entre la Iglesia Católica y el resto de las iglesias fue el Papa Juan Pablo II. Otro dato curioso sobre Juan Pablo II es su férrea voluntad. Es decir, esta persona, a pesar de haber recibido varios balazos, que incluso podríamos considerarlo mártir, excepto por el detallito de que no murió, pero estuvo a punto, él nunca dejó de seguir profesando su fe y alentándonos a procesarla nosotros también. Fue algo inspirador para todos nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que su salud iba declinando, él seguía esforzándose hasta el último momento por dar la palabra. Sabemos que incluso sus voces flaqueaban, pero aún así él quería dar la misa, quería seguir cumpliendo sus funciones a cabalidad, cueste lo que cueste. Y una férrea voluntad, en mi opinión, es una vida más que ejemplar, un ejemplo claro de su santidad. Quiero recordar que esto, pues, si se fijan, son muchos más los factores a favor de su santidad de los que hay en contra. Hay muchos que no hay caso, pero pues es toda su vida, y si los analizan son factores interesantes, pero no tienen caso con el tema. Lo que sí tendría caso que ver con el tema de Juan Pablo II es el hecho de que sin importar si la Iglesia lo declara o no lo declara santo, muchos sabemos en nuestro corazón que él ya es un santo. ¿Por qué? Porque este proceso solo sirve para que nosotros en este mundo sepamos que él ya es un santo. Sin embargo, un santo es toda persona que está en la gracia de Dios, es decir, que está en el cielo. Y eso es lo que estamos llamados todos los católicos. Y hay muchos santos que la Iglesia no ha reconocido, no porque esté en contra de su vida, porque esté en contra de sus principios, sino que por su humildad, o por la zona en la que vivieron, o por los recursos para enterarnos de él, puede ser que nunca sepamos de ellos. Y son todos los santos que están en el cielo, de los cuales no tenemos idea nosotros. También está el hecho de la contraparte, es decir, gente que puede haber sido considerada santa y que realmente no sabemos si está o no en el cielo. ¿Por qué? Porque es Dios realmente el que va a juzgar si merece uno ir o no al cielo, no nosotros. El hecho de que nosotros que la Iglesia Católica consagre a alguien como santo, solo quiere decir que muy probablemente, casi 100% de seguridad, de que está en el cielo. Y eso es solo para motivarnos, para saber quién es un ejemplo de vida de cómo debemos reaccionar nosotros. Por eso santidad, Juan Pablo II declaró a más gente santa de lo que habían declarado todos los otros papas en la antigüedad. Y eso es un detalle interesante, pero pues sí es cierto. No tiene nada que ver. Pero lo importante, como él decía, es que el hecho de declarar a tanta gente santa es saber a quién podemos imitar. Saber que hay muchas personas que han logrado llegar a ese nivel, esa forma de vida a la que nosotros debemos aspirar. Espero que les haya gustado este video y que me den sus pulgares arriba y sus suscripciones al canal para que les lleguen las nuevas notificaciones cuando subimos videos. Como siempre, que Dios los bendiga.